Hola, sean todos bienvenidos a nuestro podcast Radio Core por Arcaicos Music. En este capítulo veremos la historia de la música a partir de la prehistoria hasta nuestra actualidad. Quiero empezar este podcast con la pregunta de, para ustedes, ¿qué es la música? ¿Tú qué opinas, Gabo? Pues para mí la música es una manera de expresar tus sentimientos sin la necesidad de hablar. Y considero que la música más hermosa que ha existido es la música clásica. Hola, mi nombre es Manuel Díaz y a mí me gustaría decir que la música es más que un lenguaje universal, porque aparte de que te permite comunicarte, te permite expresar cualquier tipo de sentimiento, y yo creo que la música barroca es un gran ejemplo de esta música. Hola, ¿qué tal, Chucho? Y a todos los integrantes que nos están escuchando el día de hoy. Para mí la música es una alternativa de expresión a las 7 bellas artes, como ya se está contando en toda esta historia. Y yo lo veo como una forma alternativa de expresar tus sentimientos y también que le pueda gustar la manera en cómo te expresas a los demás. Para mí, en general, la música a la que más le tengo aprecio es la contemporánea y a la que hoy se está actualizando y subiendo hoy en día. Muy bien, me gustó mucho lo que mencionó Gabo de generar sentimientos a través de la música, pero yo quiero profundizar más sobre los sentimientos y cómo es la música actual. ¿Tú qué opinas, Manolo? ¿La música actual para ti qué es? Pues mira, a mí la verdad la música actual no me encanta por esa razón. El hecho de que ya sea mucho más irregular en comparación a la demás música. ¿A qué me refiero con irregular? Por ejemplo, todo lo que son las letras o todo lo que son los mismos artistas, yo no los considero gente llena de talento como antes se podría ser. Hace mucho más tiempo, cuando se tocaba, por ejemplo, la música clásica, por ejemplo, tú veías un violinista y sabes que lleva muchísimo tiempo de práctica, sabiendo tocar lo que es el violín. Y ahorita ya prácticamente hasta cualquier programa que con el hecho único de pagar te puede dar las mismas virtudes de eso. Y no estoy diciendo que eso sea malo, el problema es que está llenando el medio de gente con menos talento del que debería de haber. ¿Qué opinan ustedes? Acerca de la música contemporánea, es importante reconocer que gracias a debido a ciertos avances científicos, como es el caso en 1887 con Thomas Hope y su creación del fonógrafo, es importante destacar esto, ya que a partir de ese punto nosotros hemos podido salvaguardar la historia de la música que se ha desarrollado en tiempos pasados. Comentando el tema de Manolo, de que se generan artistas de la nada y tal vez sin tanto éxito, pues ya sería gusto de cada uno y se lo dejo suplicar. Sí, tienes mucha razón ahí, Rubén, y algo que me pareció interesante de lo que dijo Manuel es que ahora es más fácil crear música con menos talento y pues sí, a lo mejor la música actual no está tan elaborada como antes se elaboraban canciones en 1 año, 2 años, y ahora en menos de un día está hecha una canción, ¿no? Aparte eso Horas, genera más capaz. competitividad. ¿Perdón? Que ya horas, digo. Horas. Bueno, pero tenemos que tomar en cuenta que también no es que ya sean prácticas muertas. O sea, son distintos géneros, ¿no? También podemos saber que la música clásica se sigue creando y se sigue teniendo su tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí entra el dicho de a gustos colores y pues de acuerdo a tu gusto, ¿no? Y género. Sí, como tú decías antes, Gabo, o sea, el simple hecho de que partes vibraciones te generen un sentimiento a ti que te pueda alzar o te pueda bajar tu ánimo, pues para mí eso es música. No necesariamente debe estar elaborada durante 1 año
o si lo hace durante unas horas, si esos sonidos te pueden generar algo y hacer que tu vida mejore o cambie, eso es música. Estoy de acuerdo. Pues Eso es mira, música. tienes razón ahí en el punto de que la música es lo que te hace generar ese sentimiento. Solo que, ¿cómo se llama? Creo que hay otras épocas que tuvieron mucho más auge en la música, que por ejemplo podrían demostrar un sentimiento mucho más profundo o definido que la música actual. Tú me escuchas música actual y normalmente ya es más para bailar que para demostrar cualquier otro sentimiento. Tú la escuchas y, por ejemplo, te dan hasta más ganas de bailar que al escuchar música clásica, por ejemplo. Pero al final creo que no es tanto de si tenga la velocidad a la que se arma la música. Al final la velocidad es un punto que debe de ser 100% importante cuando se va a dedicar al mundo de la música. Pero, por ejemplo, a mí no me gustan mucho las letras de las canciones nuevas, por ejemplo, y aunque la letra no te genere una vibración directamente como podrían ser las mismas notas, al final tiene una repercusión muy grande en cómo la música del momento describe a la gente del momento. Claro. En eso estoy de acuerdo con Manolo, porque la música actual te tiende a poner en un momento eufórico o muy activo. Y por ejemplo, la música clásica lo que hace es relajarte y hacer que tus oídos puedan captar todo tipo de vibraciones, ya sean relajantes o para poder tener un aprendizaje. Y las canciones actuales son más como para movilidad o euforia. Sí, Gabo, ahí tienes razón. Pero yo creo que también a partir de la historia y cómo ha ido cambiando y cómo está cambiando el mundo, yo también pienso que no necesariamente el propósito de la música hace unos años debe ser el mismo del de ahorita. ¿Me entiendes? Sí, Ahí entiendo. creo que puedo debatir tantito, perdón, pero creo que el punto de la música no es que cambie su propósito, al final siempre es demostrar un sentimiento y eso no creo que sea algo que deba de estar cambiando. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con eso, pero no no sé si entendí la pregunta de Sebastián, pero creo que él se refería no a que cambie en sí el motivo, sino la manera en la que se transportan las... A eso me refería. Exacto, entonces puede que antes te transportaban estos sentimientos por medio de sonidos ligeros, pero ahora como cambió el tiempo, las circunstancias, no sé, todo lo que a nuestro alrededor captamos, tal vez ahora entendemos mejor en un ambiente eufórico, alegre, con movilidad. Y estamos reconociendo que la música ha tenido cierta adaptabilidad. Después de todo, como en todo lo que hemos visto, todo se ha evolucionado y se ha tenido que adaptar. Tal es el caso como el lenguaje y ciertas cosas. También es importante reconocer la fácil accesibilidad que tiene cualquier persona a la hora de crear música, ya que ahora existen múltiples herramientas que te evitas comprar todo un instrumental. Ya con simples programas y sabiendo un poco de edición musical, tú ya puedes crear tus propias piezas y compartirlos con quien tú desees. Y es que es una gran diferencia, ¿no, Lasco? Ya que si te das cuenta, ahora muchas veces creamos música nomás por mero entretenimiento o ocio nuestro, mientras que antes, durante la prehistoria, que es la época más antigua del mundo, se usaba para imitar a los animales, defenderse de los malos espíritus y ahuyentar a la muerte. O sea, ¿cómo yo me refiero a ese cómo propósito ha ido cambiando? ¿Qué me ibas a decir, Manuel? Que cuando hablamos también de, aunque sea más fácil hacer la música, por ejemplo, como ya les había comentado, en el tiempo del barroco ya
cambiaban muchas formas de expresar esa música. Por ejemplo, a mí se me hacen mucho más acústicos lo que son todos los instrumentos de esas épocas, desde la música clásica para un poco más atrás. Se me hace mucho más acústico y embellecido el sonido que como es ahorita, aunque existe una facilidad. Por ejemplo, no siempre por ser más fácil debe de ser mejor, y eso se puede debatir muchas veces. Y como tú habías mencionado, la música, bien, su origen, por su origen ha cambiado su causa, ha cambiado mucho su razón, y como en la música prehistórica, al final prácticamente ahí no, tal vez tenían otro significado que ya no se usa ahorita. Dudo mucho que ellos tocaran cualquier tipo de música para ponerse a bailar o para entretenerse. Yo creo que fue más para una razón, como tú mencionaste, como para una cierta actividad que tenía que estar acompañada de alguna música. Entonces, cubrir sus necesidades simplemente. Ajá, exactamente. Pero entonces ahí tiene que estar acompañado un punto del cambio que ha tenido la función de la música. Sin embargo, el significado de la música sigue siendo el mismo, que es el hecho de transmitir un sentimiento. Si lo pones de fondo de un videojuego, si lo pones de fondo en una fiesta, o simplemente sea el mismo ambiente, al final tiene el mismo significado. Entonces, ahí es cuando puedo decir, si tiene el mismo significado, ¿por qué se tiene que hacer un poquito, tiene que bajar la calidad de esa música como va avanzando el tiempo? Porque la verdad es que cada vez se puede ir cambiando esa tendencia, que es la palabra, y pues a mi gusto no me está gustando cómo va la tendencia ahorita. Yo estoy viendo más a la música contemporánea como un sistema de negocios, y como todo mundo tiene que decaer, hablando de por qué bajan la calidad, eso tiene que ver a múltiples factores. Debido cuando se forma una popularidad, la gente demanda más contenido y no le permiten a la productora o al artista realizar buenas piezas, o simple hecho por el ámbito del negocio. Lo hemos visto hasta en el cine, que actualmente varias películas pues no nos han dejado un buen sabor de boca. Sí, me gustaría complementar lo que dijo Rubén Nolasco para poder ayudarle, y les tengo un dato para esto. Dice, la música clásica nace como una forma de ruptura contra las reglas estrictas de la música barroca, que se caracterizaban por su estructura horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que antes las personas se sentían a gusto con música muy simple o muy lineal, y en estos momentos lo que quieren es algo más moldeable y obviamente mucho más llamativa, ¿no? Es como todo el humano, lo que tiende a ser repetitivo se vuelve aburrido. Hablemos del origen, pues una de las teorías acerca del surgimiento de las artes en la humanidad dice que las primeras habilidades artísticas fueron inmediatamente asociadas a la capacidad de utilizar la imaginación para influir en las emociones de los demás. Ahora, de este periodo solo, tenemos vestigios de instrumentos creados a partir de alrededor de 50,000 años antes de Cristo. Ocupábamos tantas cosas, o sea, podíamos ocupar nuestro cuerpo, utensilios, nuestras manos, nuestros pies, nuestros dedos. Todo eso lo ocupábamos para expresarnos de cierta manera. Que la música fue antes que el lenguaje, o el lenguaje escrito más bien. Ahí tienes razón, pero en mi caso yo investigué sobre la música clásica, ya que me atrae mucho, y aquí tengo un dato que dice, un solo violín está hecho de más de 70 piezas individuales de madera. ¿Qué quiere decir esto? Que es un instrumento totalmente, ¿cómo decirlo? Es casi una obra de arte. Entonces, yo creo que en mi época los instrumentos eran muy detallados y precisos. Es a lo que voy, cada vez se ha hecho mucho más fácil de hacer, y por lo que la música al final va perdiendo calidad, aunque no queramos.
Por ejemplo, en la época que a mí me gusta la música, que es la barroca, se usaba mucho lo que es la voz humana, pero dando unos tonos mucho más extremos, como el hecho de llegar a ciertos tonos muy altos, y ahí fue cuando empezó a sonar mucho más unífono todo lo que es la ópera, por ejemplo. Entonces, creo que ese tipo de cosas actualmente ya no se alcanzan a ver. Yo no he visto ninguna ópera que se vuelva realmente famosa en este tiempo, cuando la ópera lleva muchísimo tiempo de pura práctica, y hasta la misma calidad de tu voz tiene que ser lo suficientemente buena para poder hacer ópera. Ahorita ya prácticamente, si te fijas en las tendencias, no es que la gente que esté cantando tenga una muy buena voz, sino tiene una voz normal, con una letra tal vez normal, pero al final lo que está superando esa calidad es lo que es la tecnología. Por ejemplo, podrían ver un ejemplo de alguna canción actual sin lo que es el autotune o cualquier tipo de software hecho para modificar ese tipo de tonos, y la voz cambia muchísimo y las notas se vuelvan muy diferentes a las que uno esperaría de que fuera la canción original. Sí, ahí tienes razón, Manolo. Pues no me vas a dejar mentir, pues la ópera sigue hasta el día de hoy, ¿no? Es correcto. Tal vez no igual de famosa como era antes. Ya no tan apoyada como antes. Ajá, exacto. Pero bueno, ahí entra otra vez lo de a gustos colores, ¿no? Pero obviamente no significa que la ópera haya bajado su calidad, sino que las personas cambiaron sus gustos. Exactamente. Aquí en Metepec hubo en el nuevo teatro que abrieron aquí cerca, hubo una teatro donde muchos de mis compañeros de clase se presentaron. Entonces yo creo que sigue habiendo personas que le tienen el amor a la ópera. Entonces aún no está, ¿cómo decirse?, extinto. Yo respondiendo a Manolo, lo que acaba de decir tiene que ver mucho acerca sobre el modernismo, el cual lo podemos definir como el resultado de la búsqueda individual en una forma estética, en donde cada uno buscaba la forma de expresarse de diferente manera. Y yo creo que ahí es donde le puedo resolver un poco la duda a Manolo. Antes la ópera y la música barroca, tanto clásica, se buscaba generalizar para que todo el mundo la viera como una forma buena. Y gracias ahora a estos tipos de aceptaciones y movimientos que han estado surgiendo en la actualidad, podemos llegar a lo que es la música contemporánea, en donde prácticamente se generan grupos y urbanizaciones pequeñas, en donde todo el mundo puede compartir un tipo selectivo de gusto. El hecho de que, por ejemplo, ahorita ya hay muchos más tipos de música de los que había en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahorita está lo que es reggaetón, lo que es electrónica, que son las nuevas tendencias. Y no todo de eso es malo, claro que no. El problema es cuando va bajando la calidad de la misma música. Por ejemplo, la misma voz de Michael Jackson era superior completamente a la música más moderna. No he escuchado ahí sí puedo generalizar, no he escuchado ninguna persona actual que tenga una mejor voz que él. O por ejemplo, cada vez el rock ya está perdiendo, pues sí, influencia, y ahí se hace una música que debería de mantenerse en tendencia, aunque los temas no sean, al final los temas de esas canciones ya nos describen a la sociedad que estamos viviendo actualmente. Ahí es cuando yo encuentro que, pues, en qué dirección estamos yendo, si estamos bajando tanto a mi gusto, estamos bajando nuestros calidad. Gustos, calidad, etcétera, para que así nos describa la música. Por ejemplo,
en Inglaterra en los años 60, escuchar lo que es los Beatles, a mí me gusta mucho más esa música que la actual, por la misma razón. Cómo describen ellos lo que era todo lo que es el entorno, el ambiente, en comparación al actual. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Manolo. ¿Por qué? Porque en la actualidad lo que se busca no es crear buena música como se buscaba en la antigüedad, porque en la antigüedad lo que querían era hacer una música extraordinaria que hiciera que todos se emocionen, ¿no? Lo que ahora se busca, bueno, siento yo, es facilidad y calidad. O sea, hacerlo lo máximo de calidad comercial, con la máxima facilidad. Exactamente. ¿Y por qué? ¿A qué me lleva esto? En una ópera son más de, no sé el cálculo perfecto, pero pongámosle que son como entre 30 y 40 personas que tocan un instrumento al mismo tiempo. Y todas esas personas se están conectando para hacer una música mucho mayor. Y en cambio las disqueras o los personajes famosos en estos tiempos, lo único que hacen es cantar y poner acústicos. Entonces siento que lo que nos hace bajar de calidad es la sencillez que buscamos. Ahí tienes razón, creo que también está muy regido por el área comercial, que pues, le estamos dando demasiado énfasis al dinero, ¿no? Que Es al final correcto. tiene que ver. Sí, todo tiene que ver con dinero. Antes no tanto, por ejemplo. Bueno, antes, literalmente, como dices, antes sí existía el amor hacia la música. Por eso se hacía tan compleja. Ahora alguien que se dedica a la música busca ser más rico que buen músico. Entonces, ya para concluir con este podcast, pues sí me gustaría que cada uno dijera sus conclusiones y pues ver qué tan importante es conocer la historia de la música y cómo ella explica nuestro presente. Bueno, si quieren empiezo yo. Sí, la música, bueno, para mí, en el paso de la historia, la música se ha moldeado por miles de años. De mejor a peor, eso ya depende de cada uno, ¿no? Ya como dije, a gustos colores. Pero para mí, la música fue mitad y mitad. De la prehistoria a la música clásica, mejoró bastante. Y de la música clásica al siglo actual, empeoró gracias a el egoísmo y el dinero que se quiere conseguir por medio de este hermoso talento, ¿no? Muy bien. Ahora, Manuel, para ti, ¿cuál ha sido la mejor época en donde ha habido la mejor música? Pues yo creo que hay muchas épocas de la humanidad en la que ha existido una gran música, pero por ejemplo, en la barroca está uno de mis autores favoritos de toda mi vida, que es Antonio Vivaldi. Él supo manejar todo lo que son esos sentimientos en la obra de Four Seasons. Si la han escuchado me sabrán decir que cada estación te demuestra un sentimiento completamente diferente a cada una. Cuando escuchas primavera te pone mucho más feliz, te pone activo, te pone todo. Cuando escuchas lo que es verano, te pone más como en un plan más pensativo, pero sigues estando activo. Y va cambiando así hasta invierno, que ahora es como lo invertido de primavera, que cambia todo ese sentimiento. No se vuelve totalmente triste, pero sí se vuelve mucho más deprimente de lo que fue primavera. A lo que voy con esto es que la época barroca supo muy bien cómo desarrollar los tonos altos y bajos, así para demostrar un mejor sentimiento. Excelente. Y en mi conclusión, al final sí, es muy parecida a la que mencionó Gabriel, que es que al final la música sigue manteniendo el mismo significado, expresar sentimientos. Y solo que cada vez se va volviendo ese sentimiento mucho más específico por cada
persona, ya no es un sentimiento general, ya no es uno que describa toda la humanidad, sino cada vez se vuelve mucho más específico a ciertos grupos de cierta era. Muy bien, gracias Manuel. ¿Y tú, Rubén, qué me puedes decir? Yo mantengo la postura de que hay que llevarnos todos bien y no tratar a la música o a ciertas secciones de ellas de forma discriminatoria, ya que si bien es importante reconocer la música contemporánea, que, bueno, en general, todas las músicas, meternos en el contexto de la historia, de la música y el registro del sonido. Y tenemos a la era eléctrica, donde ya se almacenaban en pequeños dispositivos, pero la accesibilidad igual era algo costosa y complicada. También tenemos a la era magnética, donde ya prácticamente cualquier equipo cuenta con una bocina magnética y fácilmente lo podemos reproducir. Y ya por último tenemos a la fácil accesibilidad y a la que yo estoy más agradecido y desde pequeño pues me han brindado esta tecnología, que es la era digital, donde gracias a ello se ha podido salvaguardar toda esta historia y así poder disfrutarla y analizarla entre. Gracias. Perfecto, Rubén. Pues con esto terminamos el podcast. Espero que se la hayan pasado muy bien este tiempo que nos prestaron atención y que tengan un buen día. Síganos en el siguiente episodio. Hasta luego. Muchas gracias por ti, Hasta luego. Sebastián. Hasta luego.